Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. El tiempo de gracia se acaba. Nuestra partida se acerca. Las señales así nos los indican. Estás ya junto con el Espíritu Santo diciendo: ven, Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22:17. ¿O será que sigues jugando a ser cristiano, donde este mundo te ha absorbido tanto que tu cristianismo es solo de palabra y no de hechos? Bienvenido al Escenario Profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. Para poder comprender estos tiempos peligrosos de los últimos días que ya estamos viviendo, donde el escenario tanto político, comercial, social y militarmente van cambiando vertiginosamente, complicándose cada día, y que en cada momento que va pasando va empujando a nuestra sociedad a entrar a las zonas de desgaste, alboroto, disturbios, conflictos, donde el peligro va avanzando e incrementándose día a día, de tal forma que esta terrible bomba de tiempo explotará en cualquier momento y las consecuencias y efectos mundiales estarán conforme a la profecía para el tiempo del fin, para el tiempo del fin. Que no le quede la menor duda que esto irá de mal en peor, en todos los aspectos, al multiplicarse la maldad del hombre, como nos lo dice y advierte Mateo 24:12, y de lo cual también nos lo alerta segunda de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 5. Ahora vamos a ver todos estos eventos que ya están ocurriendo, lo que vivimos y ya ha afectado al mundo entero, los peligrosos eventos que están por venir conforme a la profecía bíblica. Repito, todo esto lo analizaremos conforme a la profecía bíblica, porque para poder comprender estos peligrosos eventos finales que ya se están viviendo en el mundo entero, para esto tenemos que dejar fuera el engaño de las falsas expectativas de la política, la publicidad, el marketing y de las falsas doctrinas de la prosperidad que se han introducido dentro de la iglesia cristiana evangélica por los mercaderes de la fe, y de lo cual a muchos han engañado y les han hecho creer que lo mejor está por venir a esta tierra, lo que es una mentira, lo que nos dice y advierte segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 13, y que Sofonías capítulo 1 versículo 18 nos lo deja claramente el panorama del fin. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra.
que le quede muy claro, muy pronto vendrán los juicios a la tierra y a todos sus moradores. Para entender este panorama debemos de verlo confiadamente en lo que dice la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, como nos lo dice 2 de Pedro 1:19, y a la cual debemos de estar muy atentos qué es lo que viene, para poder prepararnos buscando la santidad, la consagración y poder escapar en el glorioso evento del arrebatamiento, evento que Dios tiene preparado para su iglesia, para su pequeña manada, antes que vengan los juicios a la tierra, con los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Y para poder comprender todo este escenario que estamos viviendo con grandes eventos y entender que el tiempo de gracia se está acabando, le invitamos mínimo a ver nuestros videos anteriores que tenemos. 2017, peligros por venir, todo el escenario que ha acontecido últimamente y que usted debe de saber para entender por qué el 2017 es muy importante. Apocalipsis, el orden mundial, el nuevo orden mundial. ¿Qué es lo que está en la política y en juego mundialmente? Antes y después del arrebatamiento, con los eventos que deben de ocurrir antes del glorioso evento del arrebatamiento y lo que sucede después. Urgente, el final ha comenzado. Los eventos que ocurrieron en el mes de diciembre del 2016 que indican bíblicamente que el final ya empezó. La bestia y el anticristo. Lo que usted debe de saber del último gobierno mundial antes que aparezca el anticristo. Y debe de ver estos videos para poder comprender y tener el sustento bíblico de lo que dice y profetiza la palabra de Dios. Recuerde, la palabra de Dios nos alerta. Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esto es, por ignorancia, por no documentarse, saber y estudiar lo que dice la palabra de Dios. La apatía a leer las profecías bíblicas, fomentada por tener a falsos líderes y pastores, ha hecho que muchos cristianos estén enclenques, anémicos espiritualmente, incrédulos e ignorantes de los eventos por venir. Son cristianos tibios que se llenan de pánico y temor ante esto que está sucediendo. En su ignorancia los tienen entretenidos con falsas doctrinas de prosperidad y de engaño, donde profetizan falsos profetas, llenos de metafísica, profetizando, declarando, decretando y estableciendo. Y en su afán mercantil, promoviendo y realizando encuentros, actividades que no tienen sustento bíblico, olvidando que por su ignorancia bíblica no se dan cuenta que están practicando doctrinas de demonios, como nos lo dice 1 de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Que es el cumplimiento de la profecía bíblica, y que en su torpeza por no leer la palabra de Dios sufrirán el caos global de los juicios que están por venir a la tierra, y que por su desconocimiento de la profecía no saben que hay una esperanza que Dios ha puesto al creyente por medio de nuestro Señor Jesucristo a escapar de la semana 70 y de la gran tribulación, tiempo cual no ha habido ni habrá, como nos lo dice Mateo 24:21. Solo los creyentes, los cristianos que velamos y oramos a nuestro Señor Jesús, Yeshua, podremos escapar de los eventos que vendrán a la tierra, como nos lo dice Lucas 21:36. Vendrá nuestro Señor Jesús a rescatarnos, a su manada pequeña, a su remanente, como nos lo dice Lucas 12:32, y seremos arrebatados en un y abrir y cerrar de ojos, antes que vengan los juicios a la tierra, cuando se abran los sellos por nuestro Señor Jesús, y vengan los juicios a la tierra y a todos sus moradores. ¿Y qué estaremos haciendo la iglesia de Cristo antes que se abran esos sellos?
es cuando nosotros ya estamos ante su presencia en su reino celestial, alabando a nuestro Señor Jesús, cantando un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir, escuche, y de abrir sus sellos. Aún no se han abierto los sellos y ya estamos cantando al que fue inmolado y que por su sangre hemos sido redimidos para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, como nos lo dice Apocalipsis 5:9. Y si aún así hay personas que insisten o quieren pasar la semana 70 y la gran tribulación, que es el día grande de Jehová, la palabra de Dios te alerta y te dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Será un tiempo de horror, calamidad y muerte, como nos lo dice Amós capítulo 5, versículos 18 y 19. Vivimos ya tiempos peligrosos, pero lo peor está por suceder tan pronto la iglesia de Cristo seamos arrebatados. Este tiempo extra de gracia que Dios está dando al hombre es para que nos arrepintamos, es para que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que nadie perezca, como nos lo dice 2 de Pedro 3:9. Para que nos apartemos de nuestro mal camino y busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, como nos lo dice Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Y para que busquemos más de la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, dejando nuestra vida pasada, y para que oremos y velemos en todo tiempo, para que seamos librados de los eventos de juicio que vienen a la tierra y a todos sus moradores, como nos lo dice Lucas 21, del versículo 34 al 36. Y que estos eventos que están ocurriendo en el mundo entero y en el reloj profético de Dios, la nación de Israel, solo nos indican que el final ya comenzó, como lo explicamos ampliamente en nuestro programa pasado. Las decisiones y resoluciones que se tomaron en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, y con el peligro del armamento bélico desplazándose por todo el mundo con armas de destrucción masiva, son claras advertencias para la Iglesia de Cristo que el glorioso evento del arrebatamiento puede suceder ya en cualquier momento. Puede suceder ya en cualquier momento. Recuerde nuestro Dios, antes de traer los juicios a la tierra y a sus habitantes, siempre ha quitado antes, ha movido, ha sacado antes a su remanente del lugar que entrará en juicio. Lo hizo en el pasado con Enoc. Antes del diluvio se lo llevó, lo sacó de la tierra, fue traspuesto, como nos los dice Génesis capítulo 5 versículo 24, Hebreos 11:5. Con Lot también ocurrió lo mismo. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios lo alertó y salió de ese lugar que entraría en juicio. Y Dios alertó a Abraham del juicio que traería sobre Sodoma y Gomorra. Y es cuando se acercó a Abraham y le dijo a Dios: ¿destruirás también al justo con el impío? Y el Señor le respondió: por los justos no destruiría Sodoma y Gomorra. Por eso la iglesia tiene que salir ya de esta tierra, porque no podemos enfrentar los juicios que vienen para aquellos que no han querido buscar de la gracia y misericordia de Dios, que han desobedecido a Dios y no se han arrepentido y han buscado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Como nos lo dice Génesis capítulo 18, del versículo 20 al 33, e Isaías capítulo 26, versículos 20 y 21. Y Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Si lo hizo en el pasado, hoy la iglesia santa de Cristo estamos a punto de ser sacados de esta tierra. El cumplimiento de las profecías así nos los indican.
Escuchó bien, estamos muy pronto a ser arrebatados y sacados de esta tierra en el glorioso evento del arrebatamiento, donde nuestro Señor Jesús viene por una iglesia santa, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así nos lo dice Hebreos 12:14. Seremos sacados, arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Primero los muertos en Cristo y luego nosotros los que vivimos seremos juntamente con ellos arrebatados para encontrarnos en las nubes con nuestro amado Señor Jesús, Yeshua, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. Y es hasta después de que ya estemos la iglesia de Cristo en el reino celestial, alabando al Señor con un cántico nuevo. Y es hasta entonces cuando vengan los juicios de Dios contra la tierra y sus moradores, como lo hemos visto en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y el desarrollo del capítulo 6 del Apocalipsis, que contiene los juicios de los sellos. Cuando se quitará la paz en toda la tierra y una avalancha de tragedias con pestes, enfermedades, hambruna, horror y mortandad, alcanzando a todos los habitantes de la tierra, cuando morirá la cuarta parte de la población, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 6, del versículo 1 al 8, cuando aparezcan los 4 jinetes del Apocalipsis. Ahora, para estudiar la profecía bíblica y comprenderla mejor, vamos a tomar muy en cuenta las recomendaciones que nos da Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 20 y 21, donde nos indica que no menospreciemos las profecías. Aquí está hablando de las profecías bíblicas, las que están escritas y profetizadas en la bendita palabra de Dios, no las que usan aquellos mercaderes de la fe, que profetizan, declaran, decretan y establecen. No, esa es metafísica, charlatanería. Lo que nos dice Pablo es que no menospreciemos las profecías bíblicas, que examinemos todo y retengamos lo bueno. Y ahora vamos a examinar todos los eventos que están sucediendo conforme a la palabra de Dios, la profecía bíblica. Y nos vamos a dar cuenta que ha entrado la cuarta bestia en el escenario mundial. El nuevo orden mundial ya está caminando en esa dirección. El nuevo orden mundial ya está caminando en esa dirección. Y la Biblia nos dice que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Escuchó bien, será en toda la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos. Y escuche, y a toda la tierra va a devorar, trillar y despedazar. Y ahora vamos a analizar todo y retener lo bueno conforme a la recomendación que nos da la misma palabra de Dios de todos los eventos importantes que están ocurriendo, para comprobar que la cuarta bestia ha avanzado ya más adentro del panorama profético, desde que ganó las elecciones el señor Donald Trump en los Estados Unidos en noviembre pasado, y que en diciembre del 2016, con la aceptación de la resolución 2334 en la ONU en contra de Israel, donde ya Jerusalén es la copa y piedra pesada, como nos lo dice Zacarías 12:3, donde todas las naciones, que es la ONU, están ya en contra de Israel, y que esto nos alerta que traerá una destrucción a todas las naciones, y que lo confirma con esa misma declaración de paz y seguridad como objetivo del establecimiento de las dos naciones, Israel y Palestina,
viviendo juntas en paz y seguridad, y de lo cual nos alerta 1 de Tesalonicenses 5:3, y estos temas ya lo hemos tratado en programas pasados y recomiendo verlos para estar informados y poder tener una mejor comprensión del tema que vamos a tratar el día de hoy, con las bases bíblicas que nos han dado el sustento para poderlo decir. Después de esta resolución aceptada y solapada por el expresidente musulmán Barack Hussein Obama en la ONU, y ahora con la llegada al poder del señor Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, veremos que el final ya comenzó. Y escuche, en cualquier momento todo se va a desencadenar en una serie de acontecimientos, y entre ellos el arrebatamiento. Escuchó bien, entre ellos el arrebatamiento pronto se va a cumplir. Escuche la palabra de Dios de lo que nos alerta de guerras y rumores de guerra en Mateo 24:6. Y hoy, ya con el señor Trump en la presidencia, no solo siguen vigentes estas señales, sino que se han agravado y ponen en riesgo la paz mundial, y han hecho que una serie de inconformidades se multiplique y avance dentro de la sociedad americana como del mundo entero. Y con la multiplicación de la maldad de la que nos alerta Mateo 24:12 como señal del fin de los tiempos, han hecho con las declaraciones del señor Donald Trump que los conflictos actuales entre naciones y gobiernos se vean afectadas, alteradas y estén ya poniendo al mundo entero al borde del precipicio, del caos total. Tan es así que ya ha influido a declarar por los científicos atómicos a que estamos más cerca del apocalipsis, Ahora, hasta los científicos lo están alertando y han adelantado las manecillas del reloj del fin del mundo a 2 minutos y medio antes del peligro global, al considerar el gran riesgo existente ya por la vulnerabilidad del uso de las armas nucleares en una catástrofe a gran escala. Entonces queda muy claro que el señor Donald Trump tiene varias características del carácter de los hombres de los últimos tiempos, que han hecho más peligroso este tiempo final, como nos la advierte 2 de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 5. Tanto es así que ha alterado la política a nivel internacional y la convivencia en su propio país. Tan es así que todo ya está preparado para desmenuzar, trillar y despedazar todo, como nos lo dice Daniel capítulo 2, versículo 40 y Daniel 7, versículo 23. Y que el señor Donald Trump, como parte de esos líderes que conforman la cuarta bestia, en tan poco tiempo ha hecho que muchas naciones estén temblando ya ante sus declaraciones y acciones que ha tomado desde que está en el gobierno, y que van ya empujando al mundo entero a entrar a un escenario más caótico, que prepara exactamente lo que nos describe lo que sería la cuarta bestia, y de lo cual también los científicos atómicos nos van alertando que tan cerca ya está este peligro. La cuarta bestia se está formando con este tipo de presidentes, de líderes que se están levantando para estos tiempos peligrosos que vivimos ya. Y que estos personajes que forman la cuarta bestia van a reencrudecer la crisis financiera, preparando el escenario y plataforma para el anticristo. Y de acuerdo a la palabra de Dios nos alerta en Mateo 24:7 que habrá hambres. Por lo tanto, los conflictos y problemas financieros se van a reencrudecer. Va a devorar la economía de todas las naciones y afectará a todos los hogares. La palabra de Dios nos alerta que la economía mundial va a ser despedazada, de tal forma que esto empujará al sistema de control total para que puedan comprar o vender a través de la marca, el 666, en el periodo del anticristo. Como nos lo dice Apocalipsis capítulo 13 del versículo 16 al 18.
Por eso no es de extrañarse que ya las guerras económicas se están intensificando, y por eso debemos de entender la política y comportamiento del señor Trump, y de esto él lo sabe muy bien. Solo hay que recordar que él es primeramente un hombre de negocios antes que político, y esto lo hace diferente a los anteriores presidentes que ha tenido Estados Unidos, y también lo hace más peligroso, porque por no ser político y verlo todo como negocio en su gran voracidad comercial que tiene, todo esto impulsará a que se cumplan las profecías exactamente como están escritas. Y estas guerras económicas que han empezado solamente es el cumplimiento de lo que nos dice también Mateo 24:6, que habría guerras y rumores de guerras. Pero los efectos más duros y crueles se sentirán tan pronto deje de ser una inflación, recesión y pase a ser una gran depresión económica, cuando todo sea devorado, trillado y destruido por la cuarta bestia en su paso mundialmente. Y las guerras comerciales han empezado para el cumplimiento profético. Y lo sorprendente de todo esto es la exactitud de la palabra de Dios, como nos lo dice Mateo 24:6 y versículo 7, que se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y hoy vemos cómo naciones se están levantando, tratando de hacer bloques, tratando de contrarrestar el impacto de estas guerras comerciales que el señor Donald Trump ha intensificado en el mundo entero. Ante la turbulencia mundial tanto en la política, economía y ya el peligroso despliegue militar por todas partes, y donde la maldad se ha multiplicado a un extremo que se ve venir lo peor a este mundo, para el cumplimiento de lo que nos dice la palabra de Dios para la cuarta bestia o el nuevo orden mundial, como cristianos, ¿qué debemos de hacer ante estos peligros llenos de incertidumbre? Como cristianos, ¿qué debemos de hacer ante estos peligros llenos de incertidumbre? Escuche, ante todo debemos consultar primero qué nos dice la bendita palabra de Dios antes que escuchar al hombre, y pueda ser engañado con falsas expectativas de que lo mejor está por venir con el gobierno del señor Donald Trump. Cuidado, tenemos que ver quiénes estuvieron en la toma de posesión en la investidura del señor Donald Trump, y algunos pastores son del evangelio de prosperidad, y obviamente mercaderes de la fe con expertos en el comercio y exitosos en los negocios hacen buena química. Y esta gente ligada al evangelio de la prosperidad han resaltado y promovido los beneficios, los pros para el medio cristiano si hay un presidente como el señor Donald Trump, que es creyente, que es pro Israel y que ha nombrado hasta una embajadora evangélica en la ONU para defender a Israel. Y al paso de los días, esto ha sido mentira, porque Estados Unidos y Alemania están por la solución de dos estados entre el conflicto israelí-palestino. Y esto es, al final de cuentas, dividir Jerusalén. Con este tipo de amigos, ¿para qué quiere enemigos de Israel? Recuerde y no olvide, Jerusalén es la piedra pesada para todas las naciones. Y si dice todas las naciones, ¿por qué Estados Unidos a través del señor Trump va a ser la excepción? Cuidado, la profecía bíblica nos dice que en este tiempo final solo Dios será el que defienda a Israel, no el hombre. Lea Ezequiel 38 y 39 y ahí descubrirá cómo Dios defenderá a Israel de sus enemigos. El señor Donald Trump prometió cambiar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, y hoy esa promesa cada día se va alejando y se empieza a ver la realidad, que es una estrategia de presión solo para sentar tanto a israelíes como palestinos para una negociación forzada de paz y seguridad. Tan es así que la prensa israelí, a través de este artículo, La solución de dos estados, ¿qué dijo Trump exactamente? En su reunión con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca,
donde recalcan que Trump enfatizó el deseo de lograr un acuerdo de paz en Medio Oriente, que tendrán que hacerse compromisos y mostrar flexibilidad. Y le dijo, tú lo sabes, ¿verdad? Obviamente aquí están hablando de Jerusalén, que es la copa y piedra pesada, y que en este juego de estrategias políticas será para que se divida y se reparta por una falsa paz, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses 5:3. Y también como nos lo dice Joel 3:2, donde Dios entrará en juicio con todas las naciones en el valle de Josafat por haber repartido las tierras de su pueblo Israel, su heredad. Tan es así que esto va caminando en esa dirección, y aquellos que esperaban un cheque en blanco del señor Trump con respecto a la construcción de asentamientos, nos dice el artículo que probablemente se van a decepcionar. Y muestra que el señor Donald Trump ha cambiado su discurso en relación a Israel, que ya no es tan pro Israel, es que ya le bajó el tono en relación a Palestina. Donald Trump le pidió al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que se aguante en la construcción de asentamientos judíos en las tierras que los palestinos reclaman para un futuro estado independiente. ¿Cómo la ve? Aquí está el meollo del problema. O apoya a Israel o defiende a los palestinos. Y esta decisión tendrá que tomarla muy pronto. O es igual que los demás presidentes de los Estados Unidos, que presionan a Israel porque tenga paz y seguridad a cambio de territorio, o realmente es un defensor de Israel que reconoce a Israel y como capital a Jerusalén. Para los que estudiamos la palabra de Dios, no hay otra opción. Y aquí se verá si realmente es pro-israelí o un político más que quiere confundir y engañar a Israel, ofreciendo paz y seguridad a cambio de tierras que Israel dé a Palestina. Y tan es así que ya la prensa internacional está hablando que Estados Unidos e Israel, la luna de miel entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu, no va a durar. El señor Donald Trump está sentado ya en una bomba de tiempo, en un barril de pólvora, que ponen en peligro su continuidad para seguir gobernando en los Estados Unidos. Y todo dependerá de su forma de conducirse en su política y seguridad que lleve con respecto a Israel. Si traiciona a Israel con retractarse de cambiar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, escuche, el juicio de Dios lo va a alcanzar a él, porque él prometió hacerlo. Fue un eslogan fundamental lleno de éxito en su campaña, tanto que el pueblo judío como el pueblo evangélico lo apoyaron, porque sabemos que el que bendice a Israel será bendecido, y el que lo maldice será maldecido, como nos lo dice Génesis 12:3. Y el no hacerlo es reconocer que esa tierra también le pertenece a Palestina, y él se convertiría políticamente en un aliado de Palestina, y se constituye automáticamente en enemigo de Israel, pero lo peor, en enemigo de Dios, y el efecto de Génesis 12:3 lo alcanzaría inmediatamente a él y a los Estados Unidos. Ahora, con el solo mencionar que cambiaría la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, ha provocado una serie de reacciones en cadena que amenazan a Donald Trump, a Estados Unidos y al mismo Israel. Que no le quede la menor duda que el intentar hacerlo, esto provocaría las guerras finales. Jerusalén ya es la bomba de tiempo, la copa y piedra pesada que en cualquier momento desencadenará una serie de eventos trágicos y terribles con repercusión mundial. Porque con solo mencionar que cambiaría la embajada a Jerusalén, esto ha sido la copa que ha hecho temblar a todas las naciones que están alrededor de Israel, como nos lo dice Zacarías capítulo 12, versículo 2. Jerusalén ya es la bomba de tiempo y está en su cuenta regresiva.
La dirección y sentido que tome el señor Donald Trump a favor o en contra de Israel va a afectar inminentemente en el cumplimiento de la profecía, de tal forma que la solución que lleve a cabo el señor Donald Trump va a repercutir y empujar la profecía al estallido final, al estallido final. Es por eso que hoy más que nunca, Iglesia de Cristo, preparémonos y consagrémonos en santidad, porque nuestro Señor Jesucristo viene muy pronto por su iglesia, por su pequeña manada, su remanente, y esto será en cualquier momento, como nos lo dice Mateo 24, versículos del 40 al 44 y Lucas 12:32. Ahora, que quede muy claro, cuando escuchamos que el señor Donald Trump promueve acciones que son conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, obviamente que como cristianos aplaudimos todas esas acciones que quiere tomar, pero debemos evitar confundirnos si estas acciones o propuestas se convierten en realidad o solamente quedan como un eslogan. Ante todo, debemos primero, conforme nos dice la palabra de Dios, analizarlo todo y ver si esto es conforme a lo que nos dice la palabra de Dios o es conforme al hombre formando ya la religión universal. Porque estos eventos religiosos que ha promovido el señor Trump, donde ha habido líderes evangélicos, también se han visto otros líderes de otras religiones, y esto parece más una reunión ecuménica, de lo cual sí nos alerta la palabra de Dios que esto será la religión universal cuando venga el anticristo, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 13. Con la entrada del señor Donald Trump a la política, él se ha encargado en tan poco tiempo de empujar la cuarta bestia, el nuevo orden mundial, a toda la tierra. Sus consecuencias e intensidad se irá marcando hasta que este personaje, en su rol que tiene la cuarta bestia, se lo permita. Que no le quede la menor duda que él ya aceleró todo para dar inicio a los eventos críticos y duros que van a venir con las guerras en el mundo entero. Además de ser un multimillonario empresario, es un actor que tal vez no ganará un premio por sus interpretaciones, pero que sí engañará a muchos con su actuación política en este escenario final. Y para estos tiempos peligrosos que vivimos ya y ante tantas evidencias que hemos presentado, como estadísticas que muestran que lo peor ya empezó y que hemos entrado a una zona muy peligrosa con estos eventos críticos y duros que vive ya el mundo entero y que se van a ir intensificando, donde toda la tierra va a ser devorada, trillada y despedazada. La Iglesia de Cristo, mientras estamos aquí y aún no suceda el arrebatamiento, debemos estar orando conforme a lo que nos dice Filipenses 4, versículo 6. Por nada debemos de estar ya afanados. Recordemos que estamos solo de paso en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Así nos lo dice Filipenses 3, versículo 20 y 21. Y nos recomienda que sean conocidas nuestras peticiones, problemas, necesidades delante de Dios. ¿Cómo? En oración, ruego y con acción de gracias. Y aquí, si desglosamos este versículo, encontramos 5 grandes recomendaciones que nos da Dios. Primero, no estar afanados, que no ganamos nada con estar preocupados. Segundo, nuestras peticiones sean dichas a Dios. Por supuesto que Él las sabe, Él las conoce. La misma palabra de Dios nos dice en el Salmo 139:4, que antes que haya palabra en nuestra boca, he aquí que el Señor ya sabe todo lo que le vamos a decir. Recuerde, Él es omnisciente, sabe todos nuestros pensamientos, pero Él quiere oírnos cómo nos allegamos a Él. Tercero, que nuestras peticiones, nuestras necesidades o problemas sean presentadas a Él en oración, que es en una comunión o plática con Él, no en repeticiones vanas de palabrerías hechas por hombres.
Es una plática muy íntima entre usted con Él. Y la debemos de hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien intercede por nosotros, como nos lo dice Romanos 8:34. Cuarta, nuestra oración es en ruego y súplica. Recuerde, al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia, como nos lo dice Salmo 51:17. Y quinto, con acción de gracias, esto es, con un corazón lleno de gratitud, como debemos de estar hoy, que no estamos solos, sino que nuestro Señor Jesucristo, que está intercediendo por nosotros. También la palabra de Dios nos exhorta que ante todo hagamos rogativas, oraciones y peticiones en acción de gracias por todos los hombres, reyes, autoridades que están en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente mientras estamos aquí. Recuerde, las autoridades han sido puestas por Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Así nos los dice Romanos 13, versículo 1. Por lo tanto, mientras estemos aquí en la tierra, esa es la enseñanza e instrucciones que Dios nos da. Y recuerde, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Si Dios nos lo permite y suple con los medios para poder hacer otro video, con gusto lo haremos. Y si no, ha sido un placer servirles hasta aquí. Ahora, si viene antes nuestro amado Señor Jesús, Yeshua, mejor, porque entonces ya estaremos en su bendita presencia, gozándonos eternamente. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesús. Maranata, sí ven, Señor Jesús. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti. Quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso, mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.
Señor Jesucristo, lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. Para poder comprender estos tiempos peligrosos de los últimos días que ya estamos viviendo, donde el escenario tanto político, comercial, social y militarmente van cambiando vertiginosamente, complicándose cada vez, cada día, y que en cada momento que va pasando va empujando a nuestra sociedad a entrar a las zonas de desgaste, alboroto, disturbios, conflictos, donde el peligro va avanzando e incrementándose día a día, de tal forma que esta terrible bomba de tiempo explotará en cualquier momento y las consecuencias y efectos mundiales estarán conforme a la profecía para el tiempo del fin, para el tiempo del fin, para el tiempo del fin. Que no le quede la menor duda que esto irá de mal en peor, en todos los aspectos, al multiplicarse la maldad del hombre, como nos lo dice y advierte Mateo 24:12, y de lo cual también nos lo alerta segunda de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 5. Ahora vamos a ver todos estos eventos que ya están ocurriendo, lo que vivimos y ya ha afectado al mundo entero, los peligrosos eventos que están por venir conforme a la profecía bíblica. Repito, todo esto lo analizaremos conforme a la profecía bíblica, porque para poder comprender estos peligrosos eventos finales que ya se están viviendo en el mundo entero, para esto tenemos que dejar fuera el engaño de las falsas expectativas de la política, la publicidad, el marketing y de las falsas doctrinas de la prosperidad que se han introducido dentro de la iglesia cristiana evangélica por los mercaderes de la fe, y de lo cual a muchos han engañado y les han hecho creer que lo mejor está por venir a esta tierra, lo que es una mentira, lo que es una mentira. Lo que nos dice y advierte segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 13 y que Sofonías capítulo 1 versículo 18 nos lo deja claramente el panorama del fin. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra, hará de todos los habitantes de la tierra. Que le quede muy claro, muy pronto vendrán los juicios a la tierra y a todos sus moradores. Para entender este panorama debemos de verlo confiadamente en lo que dice la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, como nos lo dice segunda de Pedro 1:19, y a la cual debemos de estar muy atentos qué es lo que viene, para poder prepararnos buscando la santidad, la consagración y poder escapar en el glorioso evento del arrebatamiento, evento que Dios tiene preparado para su iglesia, para su pequeña manada, antes que vengan los juicios a la tierra, con los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Y para poder comprender todo este escenario que estamos viviendo con grandes eventos y entender que el tiempo de gracia se está acabando, le invitamos mínimo a ver nuestros videos anteriores que tenemos. 2017, peligros por venir, viendo y realizando encuentros, actividades que no tienen sustento bíblico, olvidando que por su ignorancia bíblica no se dan cuenta que están practicando doctrinas de demonios, como nos lo dice primera de Timoteo 4 versículos 1 y 2. Que es el cumplimiento de la profecía bíblica, y que en su torpeza por no leer la palabra de Dios sufrirán el caos global de los juicios que están por venir a la tierra, y que por su desconocimiento de la profecía no saben que hay una esperanza que Dios ha puesto al creyente por medio de nuestro Señor Jesucristo a escapar de la semana 70 y de la gran tribulación, tiempo cual no ha habido ni habrá, como nos lo dice Mateo 24:21.
Solo los creyentes, los cristianos que velamos y oramos a nuestro Señor Jesús, Yeshua, podremos escapar de los eventos que vendrán a la tierra, como nos lo dice Lucas 21:36. Vendrá nuestro Señor Jesús a rescatarnos, a su manada pequeña, a su remanente, como nos lo dice Lucas 12:32. Y seremos arrebatados en un y abrir y cerrar de ojos, antes que vengan los juicios a la tierra, cuando se abran los sellos por nuestro Señor Jesús, y vengan los juicios a la tierra y a todos sus moradores. ¿Y qué estaremos haciendo la Iglesia de Cristo antes que se abran esos sellos? Es cuando nosotros ya estamos ante su presencia en su reino celestial, alabando a nuestro Señor Jesús, cantando un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir, escuche, y de abrir su sello. Todo el escenario que ha acontecido últimamente y que usted debe de saber para entender por qué el 2017 es muy importante. Apocalipsis, el orden mundial, el nuevo orden mundial. ¿Qué es lo que está en la política y en juego mundialmente? Antes y después del arrebatamiento, con los eventos que deben de ocurrir antes del glorioso evento del arrebatamiento y lo que sucede después. Urgente, el final ha comenzado. Los eventos que ocurrieron en el mes de diciembre del 2016 que indican bíblicamente que el final ya empezó. La bestia y el anticristo. Lo que usted debe de saber del último gobierno mundial antes que aparezca el anticristo. Y debe de ver estos videos para poder comprender y tener el sustento bíblico de lo que dice y profetiza la palabra de Dios. Recuerde, la palabra de Dios nos alerta. Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esto es, por ignorancia, por no documentarse, saber y estudiar lo que dice la palabra de Dios. La apatía al leer las profecías bíblicas, fomentada por tener a falsos líderes y pastores, ha hecho que muchos cristianos estén enclenques, anémicos espiritualmente, incrédulos e ignorantes de los eventos por venir. Son cristianos tibios que se llenan de pánico y temor ante esto que está sucediendo. En su ignorancia los tienen entretenidos con falsas doctrinas de prosperidad y de engaño, donde profetizan falsos profetas, llenos de metafísica, profetizando, declarando, decretando y estableciendo, y en su afán mercantil promoviendo. Escenario profético Maranata. Escenario profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. El tiempo de gracia se acaba. Nuestra partida se acerca. Las señales así nos los indican. Estás ya junto con el Espíritu Santo diciendo: ven, Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22:17. ¿O será que sigues jugando a ser cristiano, donde este mundo te ha absorbido tanto que tu cristianismo es solo de palabra y no de hechos? Bienvenido al escenario profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender estos los últimos tiempos
que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor.